espacio para leerlo. Pero conforme iba avanzando, decía, bueno, ¿en qué momento lo acabé? O sea, el tiempo se me fue volando. Y después, bueno, eh, voy a serte sincero, Sergio, hace unas semanas volví a ver una película, seguro tú has visto también, se llama Cómo ser millonario, famosa película que ganó el Oscar a mejor película hace algunos años. Y no pude dejar de hacer todos los cruces en mi cabeza. Porque el protagonista, que está, para quien no la ha visto, está en un programa, concurso de televisión. eh, Él es un asistente en un call center con pocos estudios, con sin formación, y bueno, pues llega a última pregunta por 20 millones de rupias. Mira, Elian sí la ha visto. Y bueno, pues a lo largo de la película van haciendo eh, pues una recapitulación de por qué se acuerda de cosas de que nadie más se, se acuerda, ¿no? A veces ni el presentador. Por ejemplo, me quedó muy marcado el tema del billete de $100. Él sabía quién estaba en el billete de $100. Ven la parte de la historia cuando se le da a un niño invidente, pero no sabe quién está en un billete de su país. Y me acordé de ti, Sergio, con el libro porque es parte de lo que tú nos estás dando. Es decir, muchos, o prácticamente todas estas respuestas que él tenía, era porque estaban ligadas emocionalmente y habían pasado todos estos procesos que tú nos describes, desde la atención hasta la codificación, la consolidación y la parte de las emociones que se vuelve muy importante. Que ver la película después de leer tu libro le dio un significado totalmente diferente a todo esto y te lo agradezco mucho. Sergio nos lleva y nos dice al inicio del libro que nos irá acompañando y efectivamente así lo hace con remedios para la distracción, la desidia y el olvido. Eso me encantó cuando lo leí. Dije, eh, lo primero que dije fue, este libro no es para llevarlo solo con los alumnos. Es un libro para mí, como Alejandro, eh, 40 y tantos, sigo teniendo momentos en los que hay cosas que se quedan en estas tres cosas, o en mi distracción, o en mi desidia, o pasan totalmente al otro. Eh, y así me parece que es la primera lectura que tendríamos que hacer. Un libro en el que, si lo aplicamos a nosotros mismos, seguramente encontraremos reflexiones valiosas de por qué hay cosas que olvidamos, de por qué hay cosas que no emprendemos a hacer y de por qué hay cosas de las que nos distraen. Desde esa perspectiva, a mí personalmente me parece que nuestra primera lectura puede eh, eh, verlo desde otra perspectiva. Porque normalmente cuando nos enfrentamos a esto, vemos, entramos con la visión de maestro. Y entonces vemos, es que mi alumno no hace esto, es que claro, por eso mis alumnos no prestan atención. Ah, claro, es que por mis alumnos no se distraen. Y a veces no quedamos en cuenta que nosotros nos distraemos en otras cosas, nosotros somos decidiosos en algunas otras y que nos distraemos en otras tantas, que a lo mejor no tendríamos que distraer. Sergio nos lleva en este proceso con estos remedios a través de conceptos, pero de manera muy digerible, muy clara, incluso algunas aportaciones de él y de otros autores con ideas que ahorita compartiré, de historias y de estrategias. En cada capítulo encontramos, me parece, una estructura de esta naturaleza con conceptos, historias y estrategias, y además personaje que nos recuerda que nuestro cerebro, eh, pues en los últimos 300.000 años, no es que haya cambiado tanto de estos primeros Homo sapiens a lo que tenemos aquí. Y desde ahí esa reflexión. Es decir, han pasado muchos años y quizá solo en los últimos, en el último siglo, hemos profundizado en estos mecanismos. Aunque bueno, bien decía Maru, muchos de estos que no los hayamos explorado en funciones de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, pues han estado presentes en las reflexiones de aquellos que han podido visualizarlo con mucha sabiduría y objetividad. El viaje nos lleva por 8 capítulos, desde el primero, que es un cavernícola en el aula, donde Sergio, de ahí me enganché cuando me dices, los niños no vienen con un chip diferente.
Yo dije, esa frase la voy a poner esencial, porque es una frase que como maestros repetimos, ¿no? Repetimos y repetimos mucho, y a veces la usamos como justificación para cosas. Pero efectivamente, pues las condiciones, bueno, Maru también lo diría desde su perspectiva filosófica, la naturaleza humana no es que sea tan diferente entre unos y otros. Mantienen, Ale, disculpa que vale. te interrumpa, pero escucho un poquito el sonido, a veces se nos va. No sé si sea tu micrófono. No sé si a todos les esté pasando Ahí, lo ahí mismo, está bien, ahí está bien. ¿sí? De acuerdo. Pues veré por qué son los audífonos. Gracias, Maru. Y bueno, recordar otro aspecto importante que nos recuerda Sergio, es que nuestro cerebro es un cerebro social y emocional. Estas dos ideas del primer capítulo, Sergio, me parece que nos van perfilando hacia dónde nos vas encaminando para la segunda, el segundo capítulo, donde hablas de esta puerta de entrada al laberinto del aprendizaje, como lo menciona el título del libro, en atender para aprender. Nos llevas a un concepto, a dos ideas fundamentales que yo de ahí rescato. Por un lado, este mito de la multitarea, que creemos que podemos hacer 25 cosas y terminamos sin hacerlo. Bueno, diría, hay que hacer una cosa bien y hay que hacerla sin estar distraídos, sin hacer tantas cosas que a final de cuentas no nos permiten ser tan claros. Bien. Y el otro concepto es el sorprendizaje, ¿no? Cómo complementar esta posibilidad. No sé si ya no me están escuchando ahí. ¿Tú sí me escuchas, Sergio? ¿Bien? Es que nos ponen en el chat, no sé si Es sea que algo. como que cuando te haces para atrás se corta un poquito, pero ahorita te o- estamos escuchando bien. ok, Ahí estás bien. bueno, pues me pegaré más todavía. Este concepto de sorprendizaje que será de las cosas, Sergio, que me encantaría que nos ayudaras a profundizar también al cierre, ¿no? Y la idea de aprovechar estos instantes iniciales en lo que hacemos. Me encantó, como dices, no desperdiciar este primer momento con los alumnos en conectar el proyector, en hacer otras cosas cuando es el momento en el que tenemos que captar la atención si es que queremos pasar a las siguientes etapas. Nos lleva a recordar en el capítulo tercero que aprender es gerundio, es decir, es un proceso continuo que no se detiene y que es fundamental la codificación que hacemos para ir trabajando sin que esto suponga una sobrecarga, es decir, una repetición constante, consciente y que nos acompañe realmente en el proceso de aprendizaje. Rescata ideas fundamentales, por ejemplo, de Ausubel, donde nos dice que el factor más importante es tomar en cuenta lo que el alumno ya sabe. Sigue avanzando Sergio en ideas fundamentales. Esta me gustó del capítulo 4 porque quizás es algo que poco reflexionamos. Nos recuerda que aprender soñando y en este proceso también se consolidan los aprendizajes, los hábitos que están adicionales a lo que hacemos, no solo eh, son relevantes para un buen descanso, sino para consolidar el aprendizaje en estos procesos eh, del sueño, ¿no? Cómo promovemos también con nuestros alumnos, insisto, en nosotros mismos estos hábitos que nos permitan aprender. Nos sigue llevando, Sergio, a un reto que decimos siempre los maestros, que los alumnos eh, después del examen no tenemos las certezas de que ellos recuerden lo que devolvieron en este tipo de evaluaciones. Y entonces también nos recuerda algo fundamental, que es que estamos hechos para aprender, pero también para olvidar. Y esto, Sergio, me recordó un cuento de Borges, que se llama Funes el Memorioso, que tiene este trágico situación, desde mi punto de vista, que recuerda absolutamente todo, siendo muy difícil distinguir muchas cosas desde lo real, no lo real, todo lo que sucede, y Sergio nos hace un aspecto, nos trae a cuenta un aspecto fundamental, que es que también tenemos que olvidar cosas, eh, también tenemos que dejar atrás cosas para poder seguir adelante, y también lo relacionaba Sergio con esto que decimos, que a veces hay que desaprender
antes de emprender otro camino, ¿no? Hay cosas por ahí que son fundamentales en este proceso y como también esta analogía, la memoria no es un cofre donde guardamos tesoros, sino una hoguera que tenemos que avivar constantemente. Hay muchas estrategias que nos recomienda Sergio, tres, cuatro en cada uno de los capítulos, y nos va llevando, ¿no? Desde el proceso de atención que veíamos al inicio, la codificación, entender que la memoria, que el proceso de aprendizaje es constante, y nos lleva a continuar con las emociones y el aprendizaje. Qué importante es esto. Ahí fue donde me hizo clic la película, Sergio, porque dices algo que para mí fue fundamental. La emoción es el pegamento del aprendizaje. Aprendemos de quien nos cae bien, de con quien nos sentimos a gusto. Bueno, hay cosas que creo que hemos descubierto en los últimos años en la pedagogía, de pasar de la letra con sangre entra, que también es una emoción. Y ahí, Sergio, me hiciste recordar la película de Monster Inc., porque claro, los monstruos pensaban que la mejor forma de obtener energía era lo negativo, el susto, el engaño, ¿no? Y la película cierra con un mensaje muy bonito donde obtienen muchísimo más energía cuando hacen reír a los niños. Me hiciste recordar esto cuando te leía en este capítulo, Sergio, porque a veces pensaba, ¿no? Creo que cada vez menos, pero que también el castigo, esa emoción negativa, evidentemente impacta, pero que cuando estás en un ambiente en donde te sientes a gusto, donde puedes expresarte, donde hay posibilidad de equivocarte y mencionas parte del error que me parece también muy importante, pues es mucho más fructífera en el mediano y largo plazo. Y además hay un punto que nuestro querido amigo Enrique siempre nos dice, es celebra los logros. A veces logramos cosas, no las celebramos y eso nos lleva a no reforzar lo que estamos haciendo. Sergio va cerrando el libro recordando unos conceptos también fundamentales en cuanto a toda la alquimia que tenemos en el cerebro, todos los neurotransmisores que intervienen y también cómo se activan y cómo podemos promoverlo a través de estrategias y actividades, recordándonos al final que después de 3000 años de mirar atrás, esto también nos permite mirar hacia adelante y podemos encontrar premisas para aprender con nuestro mismo cerebro, pero de formas eficientes, de formas diferentes y de consolidar lo que realmente queremos consolidar. A veces recordamos cosas que quizá no son las más relevantes, pero que las emociones nos permiten traer de manera más clara, pero que las repeticiones nos permiten tener mejor eh, en nuestro proceso actual. Y cierro yo también agradeciéndote, Sergio, algo que me parece fundamental, que es no tenemos por qué satanizar este proceso de memoria. Lo cierro con esto porque tanto Ausubel, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por repetición es una de las formas que él propone para consolidar el aprendizaje significativo. Desde la propuesta que él no lo descalifica, es una de las diferentes formas en la que el aprendizaje puede ser significativo y me recordó también a Mariano Sigman en su libro del poder de la palabra. Él es muy claro y dice, la memoria requiere de la creatividad, porque así consolidamos también los recuerdos, vienen hacia nosotros y no son como realmente fueron, ¿no? Cada vez que evocamos un recuerdo, y Sergio lo dice en el libro, se transforma, se enriquece, se va haciendo y dice, realmente lo que recordamos es lo que está relacionado con la última vez que evocamos, que no necesariamente es como sucedió. Y también nos dice Mariano que el proceso a la inversa es cierto. Para la creatividad necesitamos conocer, necesitamos exponernos, necesitamos tener diferentes perspectivas. Y Maru nos diría que para iniciar todo pasa por los sentidos, ¿no? En este proceso, desde una perspectiva de antropología filosófica, nos documenta, ¿no? Por ejemplo, que va llegando a los superiores, pues, pasa por este proceso.
Y bueno, pues verán, al menos para mí ha sido un viaje extraordinario el que nos lleva Sergio, porque cierra con lo que yo les decía que, que para mí fue muy significativo. Un buen maestro cuida el aprendizaje de sus alumnos, pero cuida también de sí mismo, cuida su propio cerebro. Esa invitación me parece sumamente relevante, Sergio, porque dice, déjenme ser claro, un cerebro agotado, mal alimentado, estresado, difícilmente podrá inspirar a otros. Para mí, Sergio, tu libro es una invitación que requiere varias lecturas, pero que desde mi punto de vista la primera es verlo en nosotros para que después pueda profundizar y pueda tener un arraigo mayor en lo que hacemos con él. Evidentemente el tiempo no alcanzaría para abarcar todas las ideas. Y yo, Sergio, pues cerrando esto, diría que Cabo me dejó muchas preguntas del personaje del cavernícola, al final de cada capítulo nos recuerda que compartimos todavía muchos de estos, pues compartimos toda esta estructura cerebral y que tenemos que tenerlo en consideración. Creo, Sergio, que en esta breve plática, además de lo que nos pasa a compartir, me encantaría pues decir para ti cuáles son los mitos más relevantes que planteas con base en la experiencia que has tenido, porque creo que los has planteado y has seleccionado, que quizá muchos más que están fuera de la exposición que nos haces, pero que seguro estos que pusiste es porque los ves con más frecuencia, porque los has visto como a lo mejor algo muy arraigado en los maestros o en la cultura mexicana o en alguna perspectiva en general. Y recordarnos como docentes qué hábitos tenemos que tener para nosotros de manera personal, pero también en el trabajo educativo con nuestros alumnos. Yo te agradezco mucho, Sergio, por la lectura. Maru, gracias por la invitación. Bueno, pues, Sergio, con esto te doy la palabra para avanzar con esta segunda parte. Muchas gracias, Alejandro. Pues muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer El laberinto del aprendizaje. Y bueno, pues nuevamente mi saludo cordial a todos y a todos quienes están conectados, entre quienes pues reconocemos caras muy, muy, muy queridas. Bueno, pues efectivamente la escritura de este libro es parte de un itinerario, ¿no? Que empezó, Mario estaba recordando los cafés en la pandemia. Yo también en la pandemia había terminado mi doctorado eh, eh, un poco por curiosidad me empecé a meter en el mundo de la neuroeducación, y empecé a estudiarlo, empecé a conocer un poco más y pues claramente me fue encantando, me fue volando la cabeza y sentía yo como la necesidad de decir, bueno, es que esto deberíamos conocerlos todos los que nos dedicamos a trabajar con alumnos, como maestros, como profesionales de la educación, eh, porque finalmente, pues si nuestro trabajo es enseñar o que nuestros alumnos aprendan, pues nuestro trabajo es modificar el cerebro de nuestros estudiantes. Eh, y sí, tal vez hay muchas resistencias porque puede a veces parecer algo muy árido, sobre todo cuando tiene una carga anatómica muy fuerte y las estructuras cerebrales, ¿no? Y se va mucho por ese lado, o a veces incluso las patologías, ¿no? De qué es lo que pasa con un niño que tiene TDA, pero no, eso a veces hace que no nos metamos, que no conozcamos, más aparte lo sabemos, que muchos maestros pues están ya muy hartos de tanta cosa que los obligan a ver, a revisar, a contestar, donde la neuroeducación parecería algo más. Entonces dirían, bueno, no, ya, déjenme en paz, ¿no? Si ahorita con la nueva escuela mexicana, vamos a enseñar por proyectos, no me quieran cambiar por otro método. Pero pues es que la neuroeducación no es un método.
¿no? Entonces, diciéndolo claramente, no es un método, no es una teoría de aprendizaje, sino es entender cómo es que funciona el cerebro humano cuando uno aprende, cosa que del 1990 para acá ha, ha crecido exponencialmente lo que conocemos sobre el cerebro gracias a la tecnología, la tomografía que permite visualizar la actividad de un cerebro en vivo, ¿sí? Y de un cerebro vivo, cosa que pues antes no se podía. Entonces, esto me ha llevado pues, a quererlo acercar y déjenme les comparto algo así muy rapidito. Yo creía en algún momento que un esquemita como era lo más sencillo que yo podía presentar, el cómo es que está preparado el cerebro para aprender y cada una de sus etapas. Eh, bueno, esta es una explicación de un modelo pedagógico sobre lo que pasa en la fisiología del cerebro cuando aprendemos. Porque el aprendizaje no es un proceso, es un conjunto de procesos donde intervienen la atención, la memoria y las emociones, entre otros. Pero esos tres procesos tienen que ver. Entonces decía, bueno, ¿cómo lo acomodo? Y ahí fui haciendo como este esquema. Pero después cuando ya tenía el esquema más o menos preparado con lo que es estas etapas, que no es tiempo ahorita para explicarlo, se me ocurrió decir, bueno, hagámoslo como una metáfora, ¿no? Y la metáfora fue efectivamente el laberinto. Metí todos esos elementos a un viaje por el cerebro porque finalmente yo decía, es que así viaja todo lo que hemos aprendido. Y entonces en el libro les propongo, a ver, si yo les pregunto cuánto es 3 por 4, todos contestamos 12. Ok, pero ¿por qué? Porque un día le pusimos atención, trabajamos con él, lo repetimos, al día siguiente el hipocampo, que es una estructura cerebral que se encarga de ello, lo fue acomodando en un lugar de nuestra memoria, al día siguiente nos lo preguntaba la mamá o el maestro, y entonces iba y venía de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo, tantas veces que eso lo hacía cada vez más fuerte. Bueno, pero ¿qué pasa si en lugar de preguntar 3 por 4, yo les pregunto cuál es el cuadrado de la suma de dos términos, el cuadrado de un binomio? Entonces, pues algunos de aquí se acordarán y otros no se acordarán. ¿Por qué? Seguramente sí le pusieron atención, sí lo trabajaron, hicieron sus tareas, etcétera, pero al no evocarlo con frecuencia, entonces entra en funcionamiento este personaje que todo laberinto tiene, un monstruo, que es el olvido, y que en el cerebro humano el olvido no es un defecto, sino es un proceso cognitivo que hace que nuestro cerebro siempre tenga lugar para aprender nuevas cosas. Entonces, lo que no esté yo evocando, pues a la larga se olvida. Entonces, creo que este libro en realidad pues es una metáfora, ¿no? Es una metáfora sobre el aprendizaje visto como un laberinto, cómo va pasando todo lo que tú intentas enseñarles, pero presentado con la metáfora, ¿no? Empezando por la atención, donde es muy claro que aquello a lo que no le pongo atención, pues no se puede aprender. Entonces, y ahí es donde yo empezaba a ver cómo la neuroeducación, pues cambia la educación, porque si uno sabe eso, entonces ya uno no puede darse el lujo de hablar y hablar y hablar, como me tocaba ver a veces por los pasillos de la universidad donde estaba trabajando, que veía yo al profesor exponiendo y los alumnos metidos en el celular. Entonces, evidentemente, nada de lo que estuviera diciendo el profesor ahí
ni siquiera iba a pasar por la puerta, pues mucho menos iban a trabajar con él y mucho menos lo iban a recordar después, ¿no? Entonces decía, bueno, pues entonces, ¿qué necesitamos? ¿Un método? No, necesitamos conocer esto y lo que fui haciendo en el libro fue decir, bueno, entonces, si yo conozco este proceso, en cada uno de los momentos me puedo apoyar con alguna estrategia. Entonces, en el libro presento varias estrategias para cada uno de estos elementos que prácticamente son los capítulos del libro, ¿no? Entonces, para la atención, pues saber que hay periodos, por lo tanto, hacer recreos cerebrales, que no es exactamente lo mismo que pausas activas, pero bueno, puede relacionarse, pero que saber que las emociones también ayudan a la atención, ese es el sorprendizaje del que hablaba Alejandro, es un neologismo para hablar de que si yo les presento a mis estudiantes algo que los sorprenda, solito ya gano el que me pongan atención. ¿Sí? Eh, y a veces podríamos acudir a cosas de cómo está diseñado nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro desde hace 200,000 años es un cerebro tribal que atiende las historias. Esa fue parte de nuestra evolución. Entonces, nos encantan las historias. Entonces, cuando el profesor llega y les dice, ustedes saben cómo fue que tal cosa, como la película, ya que citas películas, ¿sale? Te voy a recordar esta escena de un profesor ya mayor en una escuela que les dice de pronto a los niños, ¿ustedes sabían que las mariposas tienen una lengua en forma de espiral? La lengua de las mariposas, la película es hermosa, pero es eso. Entonces, ves la cara de los niños en el momento que les está llamando a la atención. Fíjense, no les está llamando la atención de pónganme atención y pónganme atención y pónganme atención, sino les está sorprendiendo a veces simplemente con un dato, con una historia, etcétera, ¿no? Y lo mismo, vamos a encontrar algunas cosas que son tan potentes y que hoy tendríamos que rescatar como la toma de apuntes. Es que esto es básico, ¿no? Hoy en día hemos sustituido la toma de apuntes por screenshots. Entonces tomamos la fotografía, los alumnos sacan su cámara y toman fotografía, pero la memoria de la cámara no está ligado a nuestro cerebro, entonces no hace un trabajo de codificación que sí lo hace quien toma un apunte. Entonces, quien está tomando apuntes ya está haciendo parte de este trabajo que después el hipocampo va a reconocer como algo importante y por lo tanto lo va a almacenar. ¿Sí? El almacenaje de imágenes de nuestro teléfono es diferente. Bueno, y así, con cada uno, no los quiero cansar con esto, pero ahí presento 18 estrategias que pueden ayudar en estos diferentes momentos que constituyen el aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues básicamente es esto. A mí me encantaría que si entre quienes nos están escuchando hay quienes ya leyeron el libro y tienen algún comentario o alguna pregunta, con mucho gusto los atendemos. Muchas gracias, Sergio, por tu participación y pasamos ya a la sesión de preguntas y respuestas. Hasta ahorita no tenemos por ahí algunos comentarios, pero algunas preguntas, pero me voy a meter, mi querido Sergio, Sí, adelante. a comentar algunas cosas que me parecieron interesantes. Me llamó mucho la atención desde la introducción, porque arrancas con un cavernícola, ¿no? Vas haciendo como la historia de la humanidad, cuándo comenzamos y demás. Y entonces todo el libro lo vas llevando a través de Cabo, ¿no? De este personaje que nos Ujú, comentas en la introducción. Entonces también hablas de que tenemos que finalmente educar a un pensamiento, a un cerebro que estamos en la edad de piedra, en el cavernícola, ¿no? Pero lo queremos llenar
de tecnología, de inteligencia artificial, de quién sabe cuánta cosa, cuando tenemos que dar unos pasitos para atrás y comenzar desde el principio, ¿no? Esto me parece extraordinario porque además eres simpático en el libro, cuentas anécdotas que está plagado también de muchos ejemplos. Es una lectura, creo yo, muy ágil, muy sencilla, muy hecha para no gente experta en neurociencias, ¿no? Neuroeducación, porque nada más de ver el título de neuroeducación da miedo, verdaderamente, qué es eso y con todos los términos científicos, ¿no? Y tú lo vas explicando de manera como muy sencilla cómo se van haciendo estas redes neurológicas en el proceso de aprendizaje. Pero, eh, y desde luego las estrategias que tú nos vas proponiendo a lo largo del camino, ¿no? Me parecen extraordinarias, y ya lo comentábamos, ¿no? Que quizás la didáctica ya había dicho muchas cosas, ¿no? Como estas de jalar la atención, haz una síntesis, que hagan esquemas, etcétera. Y bueno, pues últimamente con todo el aprendizaje basado en proyectos, en casos, en retos, en descubrimiento, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento, que me parece extraordinario. Se habla mucho ahora de la curiosidad también, de provocar la curiosidad, que es muy en relación con esto que hablas de la atención para que de ahí parta propiamente el aprendizaje, junto con el tema del aprendizaje y motivación, cosa que me parece sensacional porque también nosotros en la prueba CANIC hemos, y no me vas a dejar mentir, hemos visto cómo se incrementa el aprendizaje de los alumnos cuando el alumno está motivado a continuar estudiando. Esto es un factor, no solamente que lo diga la neurociencia, sino que también está comprobado en diferentes pruebas de logro en relación al relacionarlo con el contexto. Es impresionante cómo se incrementa el logro académico de los alumnos bajo este sentido, ¿no? Y me parece que es un libro hecho para docentes, ¿no? Sí, para gente que está en la práctica. Creo que sería muy interesante que sus maestros lo puedan, tengan acceso a él, sobre todo por la parte de las estrategias que están muy bien puestas, pero además estas estrategias didácticas que decía que, bueno, pues ya finalmente la didáctica había avanzado bastante antes de que saliera este saber tan impresionante como la neuroeducación. Sin embargo, la explicación científica del proceso me parece que es el gran aporte que tú dejas como legado en este extraordinario libro del laberinto de la educación. Y me encantó que dijeras que el aprendizaje, por tanto, no tiene por qué ser doloroso, ¿no? Doloroso. Una de las estrategias que a mí en lo personal me llamó la atención es todas las relacionadas con el movimiento, porque Ujú. relacionándolo con el cavernícola que comentabas en la introducción, pues el ser humano fue aprendiendo moviéndose, ¿no? Caminando por la sabana, caminando por todos lados y descubriendo aquello que era comestible, que no era comestible, lo que le hacía daño, lo que podría ser útil, pero caminando, moviéndose, ¿no? Y como sin movimiento todo el tiempo, en el modelo de aula que tenemos de 8 horas sentados y entra un maestro y luego llega el otro y luego tienes por ahí apenas 5 minutitos o no, a veces, ¿no? De las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en ocasiones, ¿verdad? Con un receso por ahí, pues no, se tienen que mover. Entonces me encantaron todas tus estrategias sencillas, que estos recreos pequeños de 1 o 3 minutos para para volver a jalar la atención, pero a partir del movimiento, cómo se oxigena el cerebro, ¿no? Cosas, diríamos, tan elementales como estas. Me encanta todo el tono del movimiento, y el tono del libro en general, pero me llamó a mí especialmente la atención la relación del aprendizaje con el movimiento, ¿no? Y otra vez este principio de que se aprende haciendo, pues evidentemente es uno de los principios pedagógicos, pero que está aquí de alguna manera demostrado a través de la neurología, ¿no? Y pues muchísimas gracias. No sé si por ahí eh,
nos ya tengamos algunas preguntas. Yo sí tengo una. Bueno, ya pusimos aquí dónde podríamos conectar el libro. Si alguien quiere hacer una pregunta en vivo y en directo, por favor, levanta la manita. Pero, a ver, ¿por qué relacionar el aprendizaje con la memoria solamente? Y no la reflexión y no la conceptualización, porque para mí la memoria, pues sí, es una parte importante, pero yo soy muy desmemoriada, ¿sabes? Entonces, yo no puedo aprender recordando. Tengo que hacer otro escaloncito arriba, que es comprendiendo. Si no comprendo, no me acuerdo. Es Ajá. como al revés para mí. Y creo que hay No, mucho énfasis en la memoria. sí, sí. Lo que pasa, Maru, es que, bueno, sí, yo creo que en la pedagogía cometimos el error, ¿no? En esta idea de que no hubiera una memorización incomprensiva, lo que David Auswell llamaba memorística, ¿no? El aprendizaje memorístico. Entonces se empezó a desdeñar la memoria. Y tú recordarás que en esta reforma, como en la anterior también, no faltan los comerciales o los funcionarios que dicen, es que ahora ya no se trata de que los alumnos memoricen, ahora se trata de que comprendan. Pues, pues no, es decir, no hay nada que tengamos, que hayamos aprendido que no tenga lugar en el proceso de memoria. Lo que Así. pasa es que la memoria también es un sistema complejo formado por múltiples memorias. Entonces, la primera de ellas es la memoria de trabajo, y ahí es donde estoy de acuerdo contigo. Para que tú puedas recordar algo y evocarlo, es porque primero tuviste que haber trabajado con él. Ese trabajo que se llama codificación es lo que da por resultado la comprensión de la que tú hablas. Porque si yo nada más estoy atento a una conferencia, pero no pregunto, no tomo nota, no me pregunto yo a mí mismo cosas, no hago un esquema. Entonces, eso, aunque haya estado interesante para mí, pues el cerebro para mañana ya no recuerdo nada, o recuerdo la mitad y dentro de 7 días no recuerdo nada. Lo siento, pero así es nuestro cerebro. Entonces, dices bien, las cosas que comprendo, entonces ya forman redes más estables y por eso tienen mayor permanencia. Pero no basta comprender, porque hay cosas que las comprendemos, pero luego no somos capaces de recordarlas. Entonces, por eso, además de comprender, hay que estar haciendo evocaciones periódicas de las cosas para que realmente permanezcan, no nada más se coloquen por corto tiempo en esa memoria de largo plazo, que yo en el libro critico el nombre, porque da como la idea de que lo que llegó a la memoria de largo plazo ya se queda ahí para siempre. Y pues no, ¿no? Ujú. Puede ser que en un momento estaba en nuestra memoria de largo plazo los signos de los elementos químicos, pero si yo no soy químico, ya se me olvidaron, ¿sí? Y con el paso del tiempo, de ya no recordarlos, de ya no evocarlos, se van perdiendo, se van desconectando. O no Entonces, utilizarlos, ¿no? En la vida exacto, práctica, en la vida de cotidiana, no ¿no? utilizarlos o no recordarlos, exacto. Porque como Este, dices tú ahí el ejemplo de la raíz cuadrada, yo me acuerdo haber aprendido bien la raíz cuadrada y sacar raíz cuadrada y hacer toda la operación de raíz cuadrada y entender la raíz cuadrada, pero ahorita soy pero lo podrías incapaz. hacer ahorita, ya No, 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 si no es exacto. con la calculadora, sería incapaz de hacer la raíz Ok, cuadrada. Pero sí, claro, es que no la ocupo en todos los días. Así como, por ejemplo, algo que la regla de tres, yo creo que es algo fundamental para todos, ¿no? Que la supimos hacer, ¿no? Y luego las razones y proporciones y demás. Pero bueno, y el otro tema que a mí me salta, quizás por mi formación o de formación filosófica, no sé cuál de las dos cosas sea, es que para mí el aprendizaje no es solamente conocer, o sea, quedarnos a nivel cerebral en el sentido cerebro igual a intelecto o cerebro igual a conocimientos profundos, reflexivos, etcétera, porque
pues también, y es lo que traigo en la cabeza en mi pregunta, como colega, es que aprendemos conceptos, conocimientos nuevos, con la profundidad tan profunda como quieras, pero también aprendemos una serie de habilidades y algo más, los valores, las actitudes, por ejemplo, la ciudadanía, ¿no? El civismo, el respeto, y que no es que me des una explicación, porque yo conozco personas que te pueden dar cátedra sobre la ética, ¿no? Ah, pero su actuar deja mucho que desear. Entonces, a lo mejor es lo que traigo en contra de la neuroeducación, que se me clava mucho en el conocimiento, pero no le entiendo mucho en estas otras elementos. Sí, a lo mejor el enfoque del libro es más hacia lo escolar, porque ahí me parece que es donde menos hemos reflexionado, pero a medida de que uno va profundizando en ello, entonces te vas dando cuenta que sí, que efectivamente eh, es también en el cerebro donde se regulan los procesos, donde uno va tomando decisiones, posturas ante situaciones muchas veces, desde luego, eh, como diríamos, influenciadas por tu núcleo más cercano, es decir, por los ejemplos que tienes de tus papás o de tu familia, de tu tribu, ¿no? Que es la que te enseña que esos valores y te enseña, pues, de alguna manera empiezas a imitarlo como parte de tu proceso de formar parte de ese grupo social, ¿no? Sí, Entonces, entendiendo el aprendizaje como eso, como un cambio de conducta, ¿no? Y esta era impuntual y ya soy puntual, era irrespetuoso y ya soy respetuoso, ¿no? sí, 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 Este cambio de conducta que no solamente implica el conocer aquello, que es una base muy importante, sino decidirse cambiar. exacto. Exacto, sí, ese es otro de los errores de la pedagogía y tú lo sabes, ¿no? Que satanizamos la memoria y también satanizamos la conducta. Entonces, hace unos años, el peor insulto que le podías hacer a un profesor era decirle conductista, ¿no? ¿Y Ah, qué crees? Pues sí, pero por supuesto que la conducta tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con el ser humano. Finalmente, los hábitos, por ejemplo, pues son conductas, sí, ¿no? totalmente. El libro remata con esos hábitos saludables que yo recomiendo a los maestros y que vienen a partir de frases que pues otros colegas con quienes hemos tenido alguna vez formaciones en neuroeducación llegan y te dicen y que para mí han sido muy satisfactorias, de decir, bueno, es que la neuroeducación me ha cambiado la vida, ¿no? Dicen, para empezar, yo empecé pues no sé, incrementar la actividad física o a dormir una hora más, o ahora tengo vínculos más profundos con las personas, en fin, serias cosas que uno cuando empieza a verse, a entender lo importante de ello, pues no puedes más que tomarlas en cuenta. Pero bueno, Aquí hay dos comentarios, Sergio. sí, Manuel Balam, querido Manuel, amigo, qué bueno que estás por ahí. Me encantaría que lo dijeras tú directamente. ¿Estás por ahí, Manuel? Hola, buenas tardes. Acá está. Muy bien, Ando Manuel. en el Manuel. campo, traje a mi sobrino a entrenar, pero no me podía perder el primer café del año Desde Yucatán, mi querido desde, Manuel, desde bienvenido. Yucatán. Y nos encanta mucho lo que viene siendo. Mi esposa acaba de terminar su especialización en neurodivergencias, entonces toda esta onda de la neuroeducación, educación especial, es otro lenguaje y nos hace ser más sensibles a los procesos, todos los procesos que implica el aprendizaje en sí, ¿no? Así como un cambio de conducta. Yo me quedé con muchísimos conceptos del IDEAC porque los aplico y pues el libro en sí es una metáfora, ¿no? Desde el título, El laberinto del aprendizaje y voy a leer lo que puse en el chat, ¿no? Me encanta toda la metáfora que se maneja en el libro, el aprendizaje como un laberinto. Me acuerdo de mis diplomados de director y docente, donde me construí una definición de aprendizaje con esas palabras. Es un proceso de construcción continuo, permanente, un cambio en la conducta. Y ahora lo plantea Sergio como un conjunto de procesos de aprendizaje. O sea,
Qué Implica interesante. emociones, conocimiento, cambio de Memoria. conducta y se Ujú. justifica la importancia de la atención, la toma de notas. Yo sigo tomando notas hasta la fecha porque soy más kinestésico. Las emociones, la repetición. Eh, Matemáticas es una ciencia exacta, entonces ahorita vemos con los proyectos comunitarios que te dicen tienes que trabajar un proyecto comunitario y soy director y docente, veo cómo el docente de primer grado tiene que incluir a fuerza todos los ejes articuladores en matemáticas porque así se lo piden cuando realmente cada uno tiene su ciencia, ¿no? Entonces, en el esquema que proyectaste en toda la exposición, pude ver mi propio proceso de aprendizaje, porque al ser maya hablante, siempre tengo que decodificar. O sea, pienso en maya, leo en español, tengo que decodificar. Mi pregunta es, igual parecido a lo que Maru preguntó, ¿qué es más importante en estos tiempos? ¿La memorización o la significación de los contenidos, de los conocimientos, de los conceptos? Porque en matemáticas hay algoritmos que no vamos a romantizarlos, ¿no? Con proyectos, con esto, sino que hay algoritmos que tienes que aprender y ya luego puedes plantear aula inversa, ¿no? Por ejemplo, si el chavito no tiene conocimiento sobre eh, potencia, sobre propiedades de los triángulos, no le puedes pedir que plantee un problema que tenga que resolver con teorema de Pitágoras, porque lo vas a ahogar. Entonces, ¿qué es más importante, la memorización o significación de los contenidos? Un saludo a todos. Feliz 2026. Gracias, Gracias, Manuel. Manuel. No, pues no hay por qué ponerse a pelear, ¿no? Más bien es el orden de las cosas, ¿no? Y yo creo que en este laberinto, el orden, o sea, una vez que estás dentro, das muchas vueltas. Entonces, y creo que en matemáticas eso hacíamos. Es decir, enseñábamos las tablas, pero también enseñábamos que el 3 por 4 12, pero también cómo lo podíamos aplicar cuando ibas a comprar 3 naranjas de 4 pesos cada una, ¿no? Y por ahí empezabas a relacionar lo que ibas memorizando. Pero a veces se memoriza primero y luego se aplica. En matemáticas lo hacemos mucho. Este, eh, pero y en otros ámbitos a veces primero comprendes y luego vas memorizando. Pero lo importante es que se hagan las dos cosas, ¿no? Es que finalmente te des oportunidad de hacer las dos cosas. Sí, Muy bien. creo que Muchísimas gracias, mi querido Sergio. Ya estamos rayando en las 6 de la tarde. sí. Tere Reyes levantó la mano. Mi querida Tere, si eres tan amable. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Muy Sí, bien, muy bien. Sí. Yo solamente agradecer la oportunidad de poder reunirnos nuevamente y decirles que ya leí el libro y está maravilloso. Muy gracias, bien. Tere. Ya el libro está, así como lo dijo Alejandro en su momento, es un manual muy fácil, muy digerible, es para docentes y la oportunidad de poderlo comentar y compartir para docentes. Gracias al maestro Sergio por la oportunidad de tan de verdad, tan sencilla, con un lenguaje tan sencillo y tan directo, y que no nos asuste la palabra neuroeducación, porque de repente es lo que asusta, Sí, ¿no? Como asusta. que no, creemos que es cuestión de ciencia, científicos, y nos asusta. Pero a mí algo que me quedó dentro de todo lo que han hablado, que me quedó así como en el libro que me gustó mucho, es la parte del olvido. Siempre tendemos como maestros a decir, es que ¿por qué se le olvidó? Se lo acabo de ver la semana pasada y lo acabo de ver hace 2 semanas. Y creo que aquí hace una estrategia muy puntual. El olvido es necesario, o sea, se tienen que olvidar para reescribir, el cerebro lo tiene que olvidar. Es un mecanismo de defensa, tiene que olvidar para volver a escribir y evocar lo que es necesario. Entonces, me quedó muy claro decir que tienes que dar significado para que no se olvide. Entonces, las famosas anécdotas e historias son lo más importante que como docente le tiene que quedar al alumno, que le signifique algo, que llegues un sabías que era o sea, algo diferente para poder enganchar y poder decir gracias por ello y gracias por la oportunidad de compartir esta tarde, porque como soy de Colima y la editorial es de Colima, entonces, Ándale. bueno, ya tenemos la oportunidad de tener por aquí este libro. Saludos a todos, muy buenas tardes.
Muy buenas Gracias, tardes, Tere. gracias, Tere. Gracias. Bien, pues ya estamos 6 con 2 minutitos, así es que no quiero quitarles más tiempo, pero si no hay algún otro comentario por ahí, me encantaría pasar a la sección de anuncios, anuncios parroquiales, como dicen por ahí. Miren, entonces, el segundo café va a tener el nombre de Importancia de la Comprensión Lectora. Esto, para que lo agenden por ahí, les vamos a mandar la invitación el 26. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Fíjense que en los caminos del IDEAC, el año pasado, tuve la oportunidad de hablar y de conocer un gran amigo que ahora es autor de un método extraordinario para la comprensión lectora. No solamente es este método, quiero comentarles que ha sido premiado en 2002 y otorgado por Asiste España y nos va a acompañar Miguel, por aquí anda Miguel, no sé si quieras decir algo, mi querido Miguel, desde Barcelona, quiero comentarles que allá son ya la 1 de la mañana, pero nos va a acompañar con mucho gusto para dar a conocer el método. Y no solamente lo va a dar a conocer, sino va a jugar con nosotros a aplicar el método. Si a ustedes les interesa, va a ser él y es una persona que fue docente por muchos años, pero este método lo quiere obsequiar, lo quiere dar sin ningún costo para todos nosotros. Por eso es importante que todos lo podamos ver, lo podamos vivir y si nos parece adecuado, pues aplicarlo en nuestra institución. No se la pierdan, este va a ser. ¿Y por qué la comprensión lectora? Pues déjenme decirles que yo lo que he estado viendo, platicando con muchos directores, es quizás uno de los problemas centrales con los jóvenes actuales. Ya no quieren leer. Si nuestros alumnos ya no quieren leer, imagínense la educación, porque mucho es precisamente, tenemos que leer para acceder a nuevos conocimientos, a nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, no se la pierdan. Y un anuncio también para nuestros amigos. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes han tomado por ahí el programa de especialización en dirección de centros, programa que pues finalmente vamos actualizando determinado tiempo para ir incorporando pues los avances de la investigación. Quiero comentarles que uno de los grandes avances actuales es la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos. Entonces vamos a tener también próximamente en febrero un evento donde nos aliamos, el IDEAC se ha aliado con Pinion Education para actualizar el programa incorporando toda la tecnología desde la dirección de un centro educativo. ¿Cómo podríamos aplicar mejor y de manera más eficiente la dirección si no es a través de estas herramientas? Pero cómo hacerlo con criterio y no solamente en la dirección, en el aula, en los estudios, ¿no? Pero con criterio y demás. Así es que los vamos a invitar también el próximo 17 de febrero a este encuentro virtual sobre liderazgo y se va a llamar Cómo dirigir más que administrar en tiempos de cambio e innovación y con innovación. Aquí está Patti Gil, que es la encargada de todo este proyecto. Muchas gracias, Patti, por acompañarnos también en este ratito. No sé si quieras comentar algo. Estamos aquí abiertos. Aquí está mi querida Patti. No, pues bienvenidos y muchas gracias, Maru, por el espacio y ya los esperaremos el 17 de febrero con esta nueva presentación, ¿no? En Es esta todo alianza. un evento entre Pinion e IDEAC, así es que no se la pierdan. Son unas conferencias que vamos a dar muy brevemente sobre todo lo que es la innovación, la tecnología y cómo se funde esto en la dirección de centros educativos. Entonces, por ahí los vamos a invitar y les agradecemos a todos esta real participación. Miren, estuvimos en Maru, nos falta la 360. encuesta. Ay, perdón, qué Nos bueno que falta la me encuesta. recuerdas. Hay algo que Sí. les queremos pedir, como siempre, nos encanta que nos evalúen. En esta primera ocasión ya tenemos preparada una encuesta. Les vamos a poner por ahí, eh, ahora verán, Sí, ahorita eh, la comparto. el, por favor, para ver qué temas, eh, para que respondan aquí mismo,
esta encuesta rapidita. ¿Qué otros temas te encantarían para el siguiente café? Y la pregunta es, ¿en qué áreas de tu institución están los principales retos? Elijan tres, por favor. Aquí mismo en la pantalla, ahí lo pueden elegir, ¿eh? Miren, ya se está viendo docentes, calidad educativa, padres de familia, miren. Pero va ganando docentes, ¿eh? Docentes y calidad educativa. Clima escolar, vean. Dirección y liderazgo, pero más docentes. Y la relación con los padres, ¿verdad? Qué interesante. Calidad educativa, clima escolar. Muy bien. Han contestado hasta ahorita 15 personas, 16. Miren, está ganando los padres de familia como tema, como principal reto en los centros educativos. Miren, padres de familia, ¿eh? Y calidad educativa como en segundo, no, en tercero. Docentes en segundo lugar. Claro, si no tenemos docentes preparados, si no tenemos docentes con las ganas de educar, pues difícilmente vamos a dar una educación de calidad. Vean, mientras van contestando, alguien que puso padres de familia, que es el 80% de las respuestas, ¿nos quiere decir por qué eligió padres de familia? Elian, si eres tan amable. Gracias. ¿Sí me escuchan ahí? Muy bien, Elian. Gracias. Sí, infortunadamente no sé qué pasa con mi cámara, pero no ha No podido te abrir desde. preocupes. Gracias. Bueno, padres de familia, sí, realmente se convirtió desde hace unos muy buenos años, yo creo que hace unos casi 7 años, 10 años para acá, en un gran reto en las escuelas. Los padres quieren dirigir la escuela, ellos saben la mejor manera de poder trabajar con los hijos, pero cuando están con ellos son absolutamente incapaces. Entonces, eso se comprobó en pandemia, cuando los padres se desesperaban que no sabían qué hacer con los hijos, y ya, pero ya cuando los van a recibir en la escuela. Aunado a esto, pues los padres resultan saber hoy de mucha pedagogía, saben de metodología y entonces se convierten en los mayores jueces de cómo los docentes en ejercicio en la escuela eh, nos están casi que controlando la forma como abordamos a los niños. Creo que hay un apapacho, una sobreprotección absoluta, muy dañina, muy nociva, que va rompiendo como esa buena sinergia que había anteriormente entre familia, escuela y alumno. Hoy en día el padre de familia empodera a su hijo de una manera tan violenta, tan agresiva, que pues finalmente el niño con la mano en la cintura dice, pues bueno, para eso le pagan mis papás, ¿no? Como para el ejercicio de que él entienda, comprenda, analice, signifique, es como si fuera absolutamente del maestro. Entonces, esto muy por encima, ¿no? Es apenas el piquito del iceberg, Ujú. porque sí tenemos realmente comunidades muy conflictivas pero también muy desinteresadas del proceso de aprendizaje de sus hijos, ¿no? Toda la responsabilidad no la dejan a los docentes y el resultado, si no les satisface, es culpa del docente. Entonces no hay una responsabilidad o no quieren ver ellos la corresponsabilidad de este proceso, ¿no? Claro. Entonces, a veces resulta un tanto problemático porque también los padres aprendieron el caminito de o las cosas se hacen como yo quiero, como yo indico, o me voy y me quejo en hacer. Cosas por el estilo, ¿no? Mm. Entonces, a veces el maestro dice, Sí, ¿qué hago? el reto está en cómo hacer a los padres de familia aliados educadores, ¿no? Que se Exactamente. pongan la cachucha de educador
igual que la institución educativa, y que realmente se haga una labor conjunta, ¿no? No nada más que lo Exactamente. exijan para la escuela, sino que realmente es una labor conjunta. Como padres, pues se tiene esa responsabilidad de educar también, ¿no? No, pues muy Así bien. es. Aquí tenemos un gran reto entonces, y veo que el segundo reto que nos salió en la encuestita, pues es docentes, docentes. Me imagino que va por el lado de la calidad, de la formación. Eh, si alguien brevemente nos quiere comentar por qué anotó docentes como una de las principales retos. Bien, pues si no, ya habrá oportunidad de poderlo comentar en otros cafés. Pues muchísimas gracias, ya tenemos aquí las respuestas, vamos a guardar y se los vamos a compartir estos resultados y bueno, pues vamos a concluir el café, si les parece, esperándolos en la próxima y les vamos a pedir, ya si gustan ustedes saliendo de aquí del café, les vamos a poner aquí en el chat una liga para si nos hacen favor, dos cosas, de evaluar el café y la otra. Nos encantaría promover entre todos ustedes, todos nosotros, buenas prácticas directivas, buenas prácticas escolares en aras de una mejor calidad educativa. Y entonces, si ustedes están de acuerdo, ya nos pusieron por ahí la evaluación del café virtual. Ahí le pueden dar clic y luego los manda a un, mm, ¿cómo se llama? A un formulario, a un formulario. Voy a también, si no tienen a la mano o están en un celular o no pueden entrar, les quiero poner, pero ya no me sale aquí el compartir pantalla. A ver si puedo. Ahí está, ya me sale. Les voy a compartir aquí el, le pueden tomar fotito y ya rápidamente con su celular los manda al formulario para que nos hagan favor de responderlo. Y vuelvo a repetir, si alguien quiere participar en algún café, lo cual este es uno de los objetivos, que no solamente hablemos nosotros, sino que también todos ustedes participen, nos dejan ahí sus datos y enseguida nos conectamos para ir preparando y programando el siguiente café. Yo creo que todos ustedes tienen grandes experiencias, grandes aportaciones que dar a los demás. Creo que la dirección de centros educativos a veces es medio aislada, ¿no? Al final te dejan a ti con la decisión final. ¿Y qué hacemos? Y todo el mundo te voltea a ver, pero si la podemos compartir, al menos estas inquietudes y estas prácticas para que entre todos las comentemos y sea de riqueza para esta extraordinaria comunidad del café virtual de IDEAC. Bien, pues sin más, esperamos sus respuestas al cuestionario. Voy a dejar de compartir para poderme despedir y agradecerles a todos, Ale, por tu participación. Felicidades, Sergio, por este extraordinario libro que nos has hecho reflexionar, nos das soluciones, nos acercas a algo tan complejo como la neuroeducación. Y pues gracias a todos que han apoyado en esta elaboración del café, Alfonso, Juan Carlos, Ale, Chantal, aunque te veo por allá, pero gracias por, lo que pasa es que fue todo muy rápido, pero ahí están todos ustedes, de veras con las ganas de aportar este café. No tengo más que agradecerles y decirles, nos vemos en la próxima, nos vemos en la próxima y nuevamente saludos a Yucatán, a Guanajuato, a Guatemala, a todos los amigos. Bueno, mi querida Ana Pacheco está desde Toronto, Canadá. Así es que, pues muchísimas gracias a todos por haber participado en este café y los esperamos ver en las próximas ediciones, con sus grandes aportaciones. Gaby Porcayo también, que estuvo por ahí en otros momentos. Y no se pierdan a Miguel Pacheco Vidal, que nos va a compartir su experiencia de esta metodología de lectura, de comprensión lectora. Hasta la próxima.